Bienvenidos de nuevo a mi canal de Podología, cursos recordatorios de formación posgrado dirigido a estudiantes de grado y profesionales de la podología. El dolor es una parte importante en el temario de quiropodología en los estudios de grado de podología. ¿Qué es el dolor? El dolor vamos a definirlo de la siguiente forma. Lo que la persona que lo experimenta refiere en el momento y en el sitio que lo siente y con la intensidad que dice que tiene. Voy a repetirlo porque esto tiene que quedar muy claro. Lo que la persona que lo experimenta refiere en el momento y en el sitio en que lo siente y con la intensidad que dice que tiene. ¿Cómo vamos al tema del alivio del dolor? Pues bueno, el alivio del dolor es un derecho que tiene el paciente. Es posible siempre aliviar el dolor y para aliviar el dolor es una cosa de todos. ¿Cómo es la fisiopatología del dolor? Vamos a clasificar el dolor de la siguiente forma. Patogenia, que es un dolor nociceptivo, neuropático o idiopático. El dolor de origen anatómico, dolor somático, dolor visceral. Y cronología, que es dolor agudo o dolor crónico. Son las formas en que podemos clasificar el dolor, por su patogenia, por su origen anatómico y por su cronología. ¿Cómo lo vamos a clasificar? Pues lo vamos a clasificar de simplemente dolor, maligno crónico, benigno agudo o maligno agudo. El maligno agudo puede ser postraumático, pues después de una quimioterapia, después de una radioterapia o después de una cirugía. El maligno crónico puede ser no oncológico o oncológico. El no oncológico puede ser de origen reumático, neuropático o vascular. Y el oncológico es aquel dolor que es sensible a opioides, semiresistente a opioides o resistente a opioides. Por otro lado, tenemos la clasificación del dolor simple o el dolor benigno agudo, que nos va a avisar de alguna enfermedad o patología. Factores que son determinantes para que el tratamiento sea inadecuado del dolor. Por un lugar están los profesionales, que tienen una formación deficiente en cuanto a valoración, seguimiento del dolor y respecto a tratamientos analgésicos en su mayoría. Escaso interés en investigación en el ámbito del dolor, dado su carácter multifactorial y subjetivo. Falta de concienciación del impacto que el dolor provoca en el paciente y su relevancia en la situación y evolución clínica del mismo. Con esto no quiero decir, he dicho que casi todos los profesionales, hay muchísimos profesionales, y es donde me he equivocado, que sí tienen una formación en el dolor. Los pacientes también van a influir en el dolor porque viven con él como si fuese una forma inevitable y o bien que está asociado a su enfermedad y lo tienen que padecer y ya está. O bien no cumplen el tratamiento terapéutico que se les ha indicado, por lo tanto pues continúan con el dolor. O no comunican el dolor real que presentan a el facultativo que les va a tratar. Por un lado tenemos que decir claramente que cuando el enfermo dice que le duele, quiere decir que le duele. El dolor puede y debe controlarse. La potencia analgésica viene determinada por la intensidad del dolor y no por la supervivencia prevista. Es preciso conocer la causa o causas del dolor para un correcto abordaje terapéutico. La dosis debe individualizarse para cada paciente. Siempre la vía de administración elegida será la menos cruenta para el paciente. La morfina no tiene techo analgésico. ¿Cómo es la escala analgésica que nos hace la Organización Mundial de la Salud? El primer escalón sería un dolor leve, que se trata con opioides más o menos coadyuvantes. En la segunda sería un dolor moderado, que se trata ya con opioides débiles, más o menos no opioides o más o menos coadyuvantes. Y el tercer escalón ya es un dolor severo, donde hay que emplear
opioides fuertes más o menos no opioides o más o menos no coadyuvantes. Analgésicos no opioides. Pues es el primer escalón, que sería el dolor leve. Tenemos los AINES, como son analgésicos antipiréticos y antiinflamatorios. Los analgésicos antipiréticos pueden ser el paracetamol, propacetamol y metamizol. Los antiinflamatorios se dividen en dos partes. Por un lado, el aceclofenaco, el diclofenaco, la indometacina y el ketorolaco. Y después tenemos, por otro lado, el ácido acetilsalicílico, el salicilato de lisina, el ibuprofeno, el pirosicano, que son antiinflamatorios. ¿Qué tratamiento vamos a seguir con el segundo escalón, según la OMS, que es un dolor moderado? Pues vamos a tratarlo con opioides menores, más o menos coadyuvantes, que serían la codeína, la dihidrocodeína y el tramadol. En el segundo escalón del dolor moderado, como hemos dicho, vamos a pasar a opioides mayores más o menos coadyuvantes, evaluación del dolor. El dolor puede ser controlado o el dolor no puede ser controlado. En este caso nos pasaría a la EVA mayor 3, que nos pasaría al tercer escalón. ¿De acuerdo? Al no poder controlar. El tercer escalón ya es un dolor severo, ya se emplean opioides mayores, como son los naturales, como la morfina, o sintéticos, la meperidina, metadona, buprenorfina, fentanilo, etc. Tratamientos sin fármacos. Hay que dar la comunicación, dar palabra al dolor, el dolor que no habla, gime en el corazón hasta que se rompe, según Shakespeare. Un dolor físico y un dolor psíquico. Después existen unas terapias físicas, como son el frío y el calor, los masajes, ejercicios de movilidad, actividad física, acupuntura, iontoforesis, TEM, etc. Y terapias invasivas. Las terapias psicosociales suelen ser de varios tipos: terapias conducturales, terapias cognitivas, terapias grupales y terapias espirituales. Placebo. Su utilidad es prácticamente nula en el control del dolor, aunque muestre cierta respuesta inicial y puntual, pero que no, ya digo que es prácticamente nula. Su empleo no obedece a ningún criterio científico y, lo que es más importante, a ningún criterio ético. Bajo ningún concepto, por tanto, está justificado el uso de placebos en el tratamiento del dolor real, no psicológico. Los males imaginarios no existen. Todos los males son reales desde el momento en que se experimenta. Soñar el dolor es un dolor verdadero, según Anatole France. La valoración del dolor. Vamos a tener para valorarlo unos métodos subjetivos por medio de escalas y cuestionarios, y unos métodos objetivos con la observación, la anamnesis y la exploración. Hay una escala sencilla del dolor, que sería ningún dolor, un 0. Dolor leve del 1 al 3, dolor moderado del 4 al 6 y dolor severo del 7 al 10. Esta escala modificada del dolor sería un 1, ningún dolor o dolor ligero, dolor moderado un 2, un 3, dolor intenso y un 4, dolor insoportable. Esto sería una forma de escalas para refrendar en la historia clínica el dolor. ¿Cómo sería la observación? Pues la observación sería del comportamiento del paciente, si hace algún gesto al moverse, la expresión facial, qué movilidad tiene, la postura que adopta, si es una postura antiálgida, y el estado anímico, si se le ve que está deprimido o, al contrario, se le ve entusiasmado o se le ve en una actitud normal. Para valorar el dolor por observación nos fijaremos mucho en el rostro. Si le vemos con una sonrisa, diremos que es 0, muy contentos, que no tiene dolor. Si siente solo un poquito de dolor, estará en un 2 y será su gesto con media sonrisa.
Si siente un poco más de dolor será el 4, donde ya fluye ligeramente el gesto. Si siente aún más dolor sería el 6, ya pasaría a un gesto ya como de aguante. El 8 es cuando se siente mucho dolor, que ya se está y tal. Y el 10, si siente un dolor que sería el peor dolor que se puede imaginar. En este caso está llorando en el dibujo, pero puede ser que no se llore y sentir el mismo dolor tan fuerte. ¿De acuerdo? Anamnesis. Vamos a preguntar el dolor. Y claro, ¿qué le vamos a preguntar sobre el dolor? ¿Qué lo palia? O sea, ¿qué lo produce o exacerba? O sea, ¿con qué se calma? ¿Usted cuándo se le produce el dolor? ¿Hace algún movimiento o qué? ¿O cómo duele mucho más? ¿Cómo es ese dolor? ¿A qué se parece? Pues mire usted, es como quemazón, es un dolor. Si irradia, se le va a otro sitio o se queda fijo en donde lo siente usted. ¿Qué severidad o incapacidad le provoca? ¿Que no puede usted caminar? ¿Qué le provoca? ¿Cuándo empieza? ¿Y cuánto dura? Pues me empieza por la mañana y acaba por el mediodía, o me da de repente sin un horario y dura unos minutos, etc. ¿Cómo sería la clínica cuando hay un dolor agudo? Pues sería un aumento de la tensión arterial y la frecuencia cardíaca, también aumento de la frecuencia respiratoria, hay un aumento de la sudoración, un aumento del flujo sanguíneo, un aumento de la actividad muscular y visceral y una alteración de la temperatura corporal y se siente ansiedad. El dolor crónico, ya la clínica va a ser un poco más importante porque ya va a haber una astenia, una anorexia, alteraciones del sueño, disminución del líbido, estreñimiento, cambios en la personalidad, tristeza y o pesimismo. Por tanto, el dolor no es responsabilidad de la persona que padece dolor probar que lo tiene. Nunca es responsabilidad del paciente que tiene dolor probar que efectivamente lo tiene, sino que es responsabilidad del podólogo o podóloga creer en ellos y siempre debemos creer en nuestros pacientes. Muchas gracias.